Hay una trampa muy común con el sistema de refrigeración del Seat Ibiza. Cambias una pieza grande, cara y aparentemente definitiva, y el coche se sigue calentando. Y entonces empiezan las dudas. ¿Me han vendido un radiador malo? ¿He montado algo mal? ¿Será la junta de culata? Muchas veces el problema no era el radiador en sí, o no solo era el aire atrapado, un tapón de vaso de expansión que no mantiene presión, un termostato que se queda a medias, o un electroventilador que entra tarde. Por eso, antes de lanzarte al cambio de radiador en Seat Ibiza, conviene entender qué síntomas apuntan de verdad al radiador y cuáles son una pista falsa. Imagina esta escena. Vas por ciudad. El indicador de temperatura sube más de lo normal en un semáforo, luego baja cuando coges carretera. O al revés, en autopista, a velocidad constante, empieza a subir y te obliga a aflojar. O notas que el nivel de refrigerante baja cada pocos días, pero no ves charcos claros. En un Ibiza, esas combinaciones pueden significar cosas distintas. Un radiador perforado suele dejar rastro, manchas rosadas o verdosas según el refrigerante, olor dulce, humedad en la parte baja del frontal, o gotas que aparecen después de apagar el motor cuando todo está caliente y presurizado. Un radiador obstruido, en cambio, puede no gotear nada. El coche se calienta porque el flujo interno está limitado, o porque por fuera está lleno de suciedad y no disipa, y un fallo de ventilación o termostato puede imitarlo todo. La primera comprobación es simple y no requiere herramientas raras. Con el motor frío, abre el capó y mira el vaso de expansión. Si el nivel está por debajo de lo normal, ya tienes una pista, pero no una sentencia. Observa alrededor. Unión de manguitos, abrazaderas, la zona del radiador por abajo y el propio vaso. En muchos coches, el tapón del vaso es un sospechoso silencioso. Si no mantiene la presión correcta, el sistema hierve antes, expulsa refrigerante por el retorno o por la válvula, y tú solo ves que desaparece. No hace falta inventar números. Lo importante es que el sistema necesita presión para elevar el punto de ebullición. Un tapón cansado puede convertir un circuito sano en un circuito que se calienta. Segunda comprobación, la calefacción interior. Si pones la calefacción al máximo y sale aire caliente constante, suele indicar que el refrigerante está circulando por el radiador de calefacción. Si sale templado o caliente a ratos y luego frío, eso huele a aire en el circuito o a circulación irregular. Y aquí aparece el gran engaño. Puedes montar un radiador nuevo, rellenar hasta la marca, cerrar y salir a probar. Y el coche se calienta porque quedó una bolsa de aire en un punto alto. En algunos Ibiza, según motor y año, hay tornillos o puntos de purga. En otros, el purgado se hace por el propio vaso y el manguito superior, pero siempre hay que respetar el comportamiento del sistema, no solo el nivel. Tercera comprobación, diferencias de temperatura en el radiador. Con el motor ya caliente y con cuidado de no quemarte, puedes notar si el manguito superior está muy caliente y el inferior está claramente más frío. Eso puede ser normal hasta que abre el termostato, pero si se mantiene así y el coche se calienta, puede indicar que el radiador no está evacuando bien o que el termostato no está abriendo como debe. Si ambos manguitos están muy calientes y aún así la temperatura sube en parado, el foco se va hacia el electroventilador, el módulo de control, el sensor, o incluso el condensador del aire acondicionado obstruyendo el flujo de aire por delante. Y cuarta comprobación, la más honesta, la fuga visible. Si el radiador está golpeado, si ves aletas dobladas y húmedas, si hay una zona con costra de refrigerante seco, o si al presurizar el circuito aparece sudoración en las bocas plásticas del radiador, ahí sí, el radiador está pidiendo cambio. En los Ibiza, muchas veces el radiador tiene depósitos laterales de plástico y un núcleo de aluminio. Con los años, el plástico se fatiga y una abrazadera apretada además o un manguito duro puede terminar de abrir una microfisura. Por eso, cuando alguien dice aprieta fuerte y ya está, en realidad está sembrando la fuga del mes siguiente. Antes de comprar nada, hay un detalle que te ahorra tiempo. Confirmar compatibilidad. Seat Ibiza no es una sola cosa. Cambia el frontal, cambian soportes, cambia si lleva aire acondicionado, cambia si el conjunto de ventiladores va atornillado de una forma u otra, cambia si hay sensor en el radiador o solo en el bloque, cambia el tipo de conexión de algunos manguitos. Lo práctico es verificar por referencia del recambio con tu motor y año y comparar físicamente dimensiones, posición de bocas, puntos de anclaje.
Y si tu radiador lleva o no alojamiento para sensor, si tu coche tiene aire acondicionado, delante del radiador suele ir el condensador. Eso condiciona el espacio y el orden de desmontaje. Y si hay intercooler en versiones turbo, también cambia el sándwich frontal. Ahora sí, preparación. Aquí es donde se decide si el trabajo sale limpio o se convierte en una tarde de plásticos rotos y conectores arrancados. Lo primero, motor completamente frío. No tibio, frío. Abrir un circuito caliente es buscar una quemadura. Segundo, plan para recoger el refrigerante usado. No es solo por limpieza, es un residuo que hay que gestionar bien. Tercero, herramientas básicas y paciencia con las grapas. En el frontal del Ibiza hay tornillos y clips que, si los fuerzas, se parten. Y cuando se parten, el paragolpes queda mal asentado y empiezan vibraciones y ruidos que no estaban. En cuanto a consumibles, además del radiador nuevo, piensa en lo que suele fallar alrededor. Abrazaderas fatigadas que ya no aprietan uniforme. Manguitos que están duros, cuarteados o hinchados. Silent blocks o gomas de apoyo del radiador que se quedan aplastadas y hacen que el radiador vibre y roce. Y el tapón del vaso, que cuesta poco comparado con repetir el trabajo. No es obligatorio cambiarlo siempre, pero si tienes síntomas de sobrepresión o expulsión, es una pieza barata que puede salvarte de un diagnóstico infinito. El acceso depende de la versión, pero la lógica suele ser parecida. Necesitas llegar al conjunto frontal, liberar el radiador y, en muchos casos, mover o separar el conjunto de ventiladores. A veces se puede sacar por arriba, a veces por abajo, y a veces hay que aflojar el frontal o el paragolpes para ganar espacio. Aquí el error típico es tirar del radiador como si fuera una caja, olvidando que hay conectores del electroventilador, posibles sensores, y el condensador del aire acondicionado delante. El condensador no conviene dejarlo colgando de los tubos. Si lo separas del radiador, hay que sujetarlo para que no cargue peso en las tuberías. Vamos al proceso del cambio de radiador en SEAT Ibiza, con una idea clara. No es solo quitar y poner, es vaciar. Desmontar sin romper, transferir soportes, montar sin forzar, y luego rellenar y purgar como si te fuera el motor en ello, porque literalmente te va el motor en ello. Empieza por vaciar el circuito. Algunos radiadores tienen un tapón de drenaje, otros no, y se vacía soltando el manguito inferior. Si hay tapón, úsalo con cuidado. El plástico envejece y se pasa de rosca con facilidad. Si vas por el manguito inferior, prepara el recipiente. Afloja la abrazadera y gira el manguito suavemente para despegarlo. No lo arranques a tirones. Si está pegado, es mejor moverlo con pequeños giros que clavar un destornillador y rajar la boca del radiador. Cuando el refrigerante empiece a salir, deja que drene con calma. Mientras tanto, abre el tapón del vaso de expansión para que no haga vacío y el vaciado sea más uniforme. Siempre con el motor frío. Con el circuito ya drenado, desconecta lo que estorbe para sacar el radiador. Normalmente tendrás el conector del electroventilador o del módulo y quizá algún sensor. Los conectores llevan pestañas. Si tiras del cable, lo arrancas. Presiona la pestaña, mueve el conector y si está duro, un poco de paciencia. Luego vienen los manguitos superior e inferior. Afloja abrazaderas, retira manguitos y aprovecha para mirar por dentro. Si ves lodo, restos marrones o una pasta gelatinosa, eso suele venir de mezclar refrigerantes incompatibles o de usar agua del grifo durante años. En ese caso, cambiar el radiador ayuda, pero no es magia. El circuito puede necesitar una limpieza más seria, porque la obstrucción puede estar también en el radiador de calefacción o en conductos. Después el conjunto de ventiladores. En muchos Ibiza, el electroventilador va montado en un marco que se atornilla al radiador. Lo ideal es sacar el marco con cuidado, sin doblar aletas. Si el radiador sale con el marco, perfecto. Si no, separa primero el marco. Ojo con los tornillos. No hace falta apretarlos como si sujetaran una rueda. Son plásticos y chapas finas. El exceso de fuerza raja soportes y luego vienen vibraciones y fugas por tensión. Cuando el radiador queda libre, fíjate en cómo apoya. Suele llevar gomas en la parte inferior y a veces guías o soportes arriba. Esas gomas se transfieren al radiador nuevo si no vienen incluidas. Si montas sin ellas, el radiador queda duro contra el soporte y termina sufriendo. Saca el radiador con movimientos controlados, vigilando que no se enganche con el condensador del aire acondicionado ni con el intercooler si lo hay. Si el espacio es justo, no fuerces. A veces hay un tornillo o una grapa que todavía lo está sujetando. Con el radiador viejo fuera, compara con el nuevo antes de montar. Misma altura, mismas bocas, mismos anclajes. Comprueba que las bocas no tengan rebabas.
que el alojamiento de sensor, si existe, sea el correcto y que las aletas no vengan aplastadas por transporte. Si el radiador nuevo trae tapones de protección en las bocas, quítalos justo antes de conectar manguitos para evitar que entre suciedad. El montaje es el desmontaje al revés, pero con una diferencia. Ahora todo debe quedar sin tensión. Coloca el radiador en sus gomas, asienta bien, monta el marco de ventiladores si corresponde, y solo entonces conecta manguitos. Al poner los manguitos, asegúrate de que entran hasta el tope, no a medias. Una conexión a medias puede aguantar en frío y empezar a sudar en caliente. Justo cuando el sistema presuriza, coloca las abrazaderas en la zona correcta del manguito, no encima del borde de la boca, y apriétalo justo para que selle sin estrangular. Si usas abrazaderas de tornillo, cuidado con pasarte. Las bocas plásticas no perdonan. Antes de rellenar, revisa visualmente todo el perímetro. Que no haya cables pellizcados, que el conector del ventilador esté bien puesto, que el radiador no roce con nada, que el condensador esté sujeto. Si has tenido que mover el frontal o el paragolpes, asegúrate de que todo vuelve a su sitio. Un radiador ligeramente torcido puede parecer montado, pero queda trabajando mal y con vibración. Y ahora llega la parte que separa un cambio correcto de un cambio que te deja tirado. El llenado y el purgado. Aquí es donde muchos se confían. Rellenan, cierran, arrancan, ven que no gotea y se van. Y a los 10 minutos, la aguja sube. La calefacción deja de calentar y el vaso empieza a burbujear. No siempre es junta de culata. Muchas veces es aire. Usa el refrigerante adecuado para tu coche, sin mezclar tipos a lo loco. Si no sabes qué hay dentro, lo más prudente es vaciar bien y rellenar con uno compatible recomendado para el grupo BAG, pero sin entrar en marcas ni colores como si fueran una ley universal, porque el color no garantiza compatibilidad. Lo que importa es la especificación y que no mezcles tecnologías que reaccionan entre sí, y evita el agua del grifo. Los minerales favorecen corrosión y depósitos. Para purgar, el objetivo es sacar el aire de los puntos altos. Algunos Ibiza tienen tornillos de purga en manguitos o en tuberías. Si los tienes, se usan para dejar salir aire, hasta que salga refrigerante sin burbujas. Si no los tienes, el método suele ser llenar lentamente por el vaso de expansión, masajear manguitos para ayudar a mover burbujas, y arrancar con la calefacción puesta al máximo para abrir el circuito del radiador de calefacción. El coche debe estar en una superficie lo más nivelada posible. A veces ayuda a que el frontal quede un poco más alto, pero sin inventar acrobacias peligrosas. Arranca el motor y deja que coja temperatura vigilando el nivel. Al principio, el nivel puede bajar cuando el refrigerante entra en el radiador y en el bloque. Rellena según sea necesario, sin pasarte. Observa el retorno al vaso. En muchos sistemas se ve un pequeño chorro o circulación cuando la bomba mueve líquido. Si no ves circulación y la temperatura sube rápido, para y revisa. Puede haber un bloqueo, un termostato que no abre, o una bolsa de aire grande. Cuando el motor se acerca a su temperatura de trabajo, el termostato debería abrir, y el manguito superior del radiador se pondrá claramente caliente. Poco después, el inferior empezará a calentarse también, señal de que el radiador está recibiendo y devolviendo flujo. Si el superior está ardiendo y el inferior sigue frío mientras la temperatura sube, algo no está bien. O el termostato no abrió, o hay aire, o el radiador está bloqueado, aunque sea nuevo por un defecto o por suciedad que entró. Y si ambos están calientes pero la temperatura sube en parado, escucha y observa el electroventilador. Debe entrar cuando corresponde. Si no entra, no culpes al radiador nuevo. Revisa fusibles, relés, sensor, módulo, o el propio ventilador. La calefacción interior es tu testigo. Si con el motor caliente la calefacción sopla caliente y estable, suele ser buena señal de que hay circulación y poco aire. Si sopla frío en ralentí y caliente al acelerar, eso sugiere aire o circulación deficiente. En ese caso, apaga, deja enfriar un poco, revisa nivel y repite purgado. No abras el tapón en caliente. Si necesitas abrir, espera a que esté frío. Una vez que el ventilador haya hecho al menos un ciclo de encendido y apagado, y la temperatura se mantenga estable, puedes cerrar el vaso con su tapón y hacer una prueba corta. Al volver, revisa fugas con el motor caliente, pero sin meter las manos donde no debes. Mira uniones de manguitos, la zona baja del radiador y el suelo. Luego deja enfriar completamente y revisa el nivel en frío. Es normal que el nivel cambie un poco entre caliente y frío, pero no debería desaparecer. Si baja mucho, hay fuga o el sistema aún está expulsando aire. Aquí es donde mucha gente se desespera. He hecho el cambio de radiador en Seat Ibiza y sigue calentándose. Si te pasa, no asumas lo peor de inmediato. Piensa en los sospechosos que se esconden detrás del radiador.
El termostato puede quedarse cerrado o abrir tarde. El electroventilador puede no entrar o entrar tarde. El tapón del vaso puede no mantener presión. Puede haber una obstrucción en el circuito por lodos antiguos. Incluso una bomba de agua con el impulsor dañado puede mover poco caudal y simular un radiador malo. Y sí, existe el escenario de gases en el circuito por un problema mayor, pero antes de saltar a esa conclusión, busca señales coherentes. Sobrepresión constante, burbujeo continuo en el vaso desde frío, manguitos durísimos en pocos minutos, o expulsión de refrigerante sin razón aparente. Si no tienes esas señales, muchas veces el problema está en el purgado o en un componente auxiliar. Un detalle práctico: después de unos días de uso, vuelve a mirar abrazadera sin nivel. A veces un manguito se asienta y pide un pequeño reajuste de la abrazadera, pequeño, no un apretón brutal. Y revisa que el radiador no esté tocando el marco o el condensador. Una vibración constante puede terminar en microfuga. También conviene hablar de la tentación de arreglarlo rápido. Selladores milagro, rellenar con agua o ignorar una pequeña pérdida. En un Ibiza, una pérdida pequeña hoy puede convertirse en un calentón mañana. Y un calentón no es una broma. No hace falta dramatizar con cifras, pero sí entender la cadena. Menos refrigerante, menos capacidad de absorber calor, más temperatura, más presión, más fuga. Es un círculo. Si tuviera que quedarme con una sola idea, sería esta. El radiador es una pieza visible y fácil de culpar, pero el sistema de refrigeración es un conjunto. Cambiar el radiador puede ser la solución perfecta cuando hay fuga o obstrucción real, pero el éxito depende de lo que hagas después. Rellenar bien, purgar bien y verificar que el ventilador y el termostato hacen su trabajo. Cuando eso se hace con calma, el cambio de radiador en SEAT Ibiza deja de ser una apuesta y se convierte en un trabajo sólido. De minutos son esos que te devuelven la confianza en el coche y, de paso, en tus manos. Y si al final de todo la temperatura se mantiene estable, la calefacción calienta constante, el ventilador entra cuando debe y el nivel no baja en frío, entonces sí, no solo has cambiado un radiador, has cerrado el problema de verdad. Porque lo difícil no era sacar y meter la pieza. Lo difícil era no caer en la trampa del montado que sigue fallando por un detalle invisible, y ese detalle casi siempre se llama aire.